Muy buenos días en esta nublada mañana de Lima. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó, me dijo que antes que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí adentro estaban las palabras. Abrimos este conversatorio esta mañana con libros para grandes lectores, un programa que se enmarca dentro de Bibliotecas, Lectura y Comunidad de la Biblioteca Nacional del Perú, dentro de su extensa programación digital a través de las redes, dando préstamo de libros, dando servicio a los investigadores, llevando lectura, cine, entretención, literatura infantil. Y hablando justamente de eso, este ciclo de conversatorio será específicamente para hablar de literatura infantil y de libro ilustrado, llevando luz y color a una fría y gris mañana limeña, con libros para grandes lectores. Nuestras invitadas, como ustedes ya saben, son Dolores Prades e Isa Watanabe. Dolores Prades es publisher de la revista Emilia, es consultora es consultora editorial, doctora en Historia Económica por la Universidad de San Pablo, de la USP, especialista en literatura infantil. Desde el 2015 preside el Instituto Emilia y es una de las creadoras y coordinadoras del Laboratorio Emilia de Formación. Ella coordina en Brasil la Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura. Fue profesora invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del jurado del premio Hans Christian Andersen y el premio Bologna, Ragazzi Award del 2016, y en el 2018 fue miembro del jurado Cem Bochui Children's Literature Award en el 2019. Es consultora de la Feria de Bologna para América Latina desde el 2018. Es una persona encantadora y gran amiga. Por favor, Dolores, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo, a la Biblioteca Nacional de Perú. Estoy encantadísima y muy feliz de poder estar aquí compartiendo con vosotros dos, que son mis amigos queridos y también que trabajamos juntos, y con todos ustedes que nos escuchan. Creo que esta es una gran oportunidad de acercarnos a todos vosotros en estos tiempos tan raros que vivimos. Bueno, voy a empezar compartiendo la tela. La LIG es un mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la verdad no hay una definición simple para lo que sea la LIG. Por eso voy a intentar en poco tiempo compartir con ustedes algunos aspectos que me parecen muy importantes para empezar a entrar en este universo. Tomé el título del encuentro como punto de partida, pues hablar en libros para grandes lectores nos coloca frente a una perspectiva muy amplia y contemporánea de lo que viene a ser la literatura infantil y juvenil. ¿Qué es la LIG? Más allá de lo que es de su definición más evidente, que sería el segmento editorial que se ocupa y se dirige a los pequeños y grandes lectores. Para entender lo que es la LIG y para entrar en este universo, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es contestar algunas preguntas. Entre ellas, ¿qué es lo que cada uno de nosotros entiende por infancias? ¿Qué son las juventudes? ¿Qué es la lectura? ¿Qué es la literatura? En fin,
Dependiendo un poco de cómo entendemos cada una de estas cuestiones, de estos aspectos, tendremos una concepción más o menos amplia de lo que es la LIG, de lo que cabe en ella. Por ejemplo, esta imagen que veis aquí es de uno de los mayores creadores, autores de literatura infantil y juvenil, que es un japonés que se llama Katsumi Komagata. Katsumi Komagata hace estos libros que, como veis, son libros sin palabras, son libros extremadamente delicados y que para muchos mediadores estos libros pueden no ser libros para niños. ¿Por qué? Porque son delicados, porque se estropean, porque los niños los pueden estropear. Es muy interesante, por ejemplo, cómo Katsumi Komagata define estos libros, y él dice que si los libros se estropean, hay que arreglarlos, y es una forma, hay que ponerle celo, arreglarlos, y es una forma, según él, de enseñar a los niños la sensibilidad y cómo hay que tratar las cosas, no solo los libros, que las cosas, si las tratas con mucha fuerza o con brutalidad, ellas se estropean, como las relaciones humanas. Entonces, Katsumi Komagata lleva esa sensibilidad que él tiene a sus libros. Y estos libros, que pueden ser libros de artista o libros infantiles en general, son libros fundamentales y que trabajan con una arte importantísima para que sea, digamos así, llevada a los niños. Pero entonces, estamos hablando aquí de uno de los, digamos así, uno de los niveles más altos de los libros infantiles y juveniles, libros artesanales, pero que son libros infantiles. Pero si eso es así, al final, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan? ¿Para qué sirve la LIG? ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Qué lectores queremos formar? ¿Y qué lectores? Y si queremos formar lectores. Pensar en la LIG, en lo que entendemos, implica en cuestiones claves para todos los mediadores. Y yo, cuando hablo de mediadores aquí, hablo de mí como editora, o sea, yo soy editora, soy una mediadora, los profesores son mediadores, los bibliotecarios son mediadores, o sea, todos los que trabajamos con libros y que construimos puentes entre los libros y los lectores finales, somos mediadores. Y estas preguntas, así como las que hicimos con la LIG, son preguntas que nos tenemos que hacer, porque dependiendo de las respuestas que demos a estas preguntas, es cómo vamos a, digamos, publicar, en mi caso y en el caso de los editores, seleccionar profesores y bibliotecarios, comprar bibliotecarios y, de modo general, incluso libreros, porque los libreros compran y los libreros también hacen una selección y los libreros también son mediadores de lectura, y también los libros que vamos a indicar a nuestros lectores. La verdad, lo que quería colocar aquí para vosotros es que somos todos responsables por lo que los niños y las niñas leen, y por tanto somos responsables también por aquello que ellos van a transformarse como lectores con el tiempo. Vale recordar en este momento una de las características principales de la LIG y de la mediación, que es la mediación del adulto entre el libro y el lector, por lo menos hasta una cierta edad. No son los niños que seleccionan los libros, somos nosotros los adultos que les decimos lo que tienen que leer. Eso es una característica de la literatura infantil y juvenil, lo que significa que nosotros somos los responsables últimos por los niños leer esto o aquello. Y eso me parece muy importante, porque esta falta de autonomía del pequeño lector aumenta la responsabilidad del mediador, pues somos nosotros los que responsables por todo esto que está aquí indicado. Es fundamental ir un poco más a fondo para entender la literatura infantil y juvenil. Volviendo al punto de partida, hablar de los lectores para referirse a la LIG presupone la importancia de la lectura. O sea, ¿qué es la lectura y cómo vemos
el papel de la lectura en la formación de los futuros individuos. Una concepción que entiende la lectura, los libros, la literatura en su sentido más amplio es una concepción que apuesta en un papel de la lectura en el sentido de abrir puertas. Existen muchas imágenes metafóricas que describen la fuerza de la lectura, de los libros que abren mundos, que nos transforman, que nos hacen viajar por mundos que nunca conoceríamos, que nos hacen entrar en contacto con los dramas humanos. Incluso pueden, dependiendo del contexto, producir lectores independientes, críticos frente al mundo que vivimos. Seguramente la lectura y la LIG sufren los efectos de la crisis mundial que vivimos hoy, económica y social, provocados por los efectos de la pandemia. En prácticamente todo el mundo, las escuelas, tal como existen o como existieron hasta hace poco, muestran sus limitaciones. Se abren tiempos para la resignificación y en estos tiempos la lectura, los libros, la lectura en familia ha recuperado un espacio central. No sé cómo está en Perú, pero yo que vivo en Brasil, puedo deciros que la lectura ha sido, digamos que, un fuerte apoyo para sobrevivir en el encierre que estamos, en el encerramiento que estamos viviendo. Nosotros aquí hace 5 meses, vamos para el 6º mes que estamos dentro de casa. Y seguramente la lectura ha sido uno de los caminos más ricos para poder, digamos así, sobrevivir a todo esto lo que estamos viviendo. Entonces, lo que viene por delante, por lo menos yo no tengo ni idea, no creo que nadie lo sepa muy bien, pero creo que los libros y la lectura continuarán siendo puertos muy seguros de donde viajar para muchos mundos y a lo mejor gana más protagonismo. Un buen mediador tiene que considerar algunos aspectos si trata de la LIG. Tal vez el más importante sea la diversidad. La diversidad en todos los sentidos. Y aquí estoy ampliando y hablando de la diversidad de lectores, de la diversidad de los géneros, de la diversidad de temas, de la diversidad de formatos, de la diversidad de narrativas. Diversidad de lectores. Los lectores no son todos iguales y no acostumbran ser lo que a nosotros mediadores nos gustaría que fuesen. Eso hablo desde los editores que les gustaría muchísimo que sus libros tuvieran éxito, hasta los profesores que indican libros en las aulas y no siempre los alumnos les gusta, hasta los bibliotecarios que indican libros que no siempre también tienen el éxito que gustaría que tuvieran. Entonces, la verdad, estamos aquí hablando de muchos lectores. Y esos lectores, esas historias lectoras que se van formando, tienen un contexto muy complejo y obedecen a muchísimas variables para explicar por qué todos los lectores somos diferentes. Es importante no perder de vista, cuando hablamos de la LIG, estamos hablando de un lector en formación, que está construyendo un repertorio, que está construyendo un gusto por la lectura y por los libros. Por eso la diversidad de lo que se ofrece para leer es muy importante. O sea, cuanto más rica sea la selección, cuanto más amplios sean los temas, los géneros que van desde la crónica pasando por la poesía, por la novela, por los cómics, por los libros ilustrados. En fin, aquí estamos hablando mucho de los libros ilustrados, pero obviamente, como diré un poquito ahora adelante, la palabra, los libros en general son todos fundamentales en esa formación de los lectores y en la propia LIG. Entonces, veis aquí una selección de libros que hay de todo, porque la verdad es eso, o sea, nosotros tenemos que estar muy preocupados con una selección y con la diversidad de esa selección de libros de calidad. Pero la diversidad es uno de los puntos fundamentales para pensar en la
Aquí coloco algunos autores que son los más, digamos así, emblemáticos de lo que podemos llamar de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Entre ellos, Maurice Sendak, Kefka Pakowska, Sylve Silverstein. Voy a ir más despacito para que lo veáis con más calma. Tommy Ungerer, Anthony Brown, muchos de estos libros creo que los conocéis. Sean Tan. Bueno, estos autores, la verdad, o sea, esto es solo así colocaros algunas cosas que me parecen importantes porque ¿qué es lo que me gustaría deciros de estas imágenes? Que hay una diversidad enorme. Estamos hablando aquí de libros, de álbumes ilustrados, pero hay una diversidad enorme en el sentido de los estilos, los colores, digamos los temas, hay de todo desde lo que se podrían llamar las distopías, como está aquí, hasta cosas más realistas, en fin, todo eso también es una diversidad importantísima de ser considerada cuando hablamos y pensamos en la literatura infantil y juvenil. Es muy importante también prestar atención y percibir cómo las lecturas afectan de formas diferentes y de cómo los lectores absorben las lecturas. Solo como un ejemplo, imagino que muchos de vosotros deben haber releído libros que leyeron hace mucho. Yo tengo el costumbre de suscribir y de anotar los libros y de repente cojo un libro que hace muchísimo que no leía y digo, pero ¿por qué fui a apuntar estas cuestiones que hoy no me dicen nada? O sea, los lectores tenemos toda una progresión de comprensión y de entendimiento de la lectura. Y cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con formación de lectores, esa cuestión la tenemos que llevar muy en cuenta como la cuestión de la diversidad. Frente a esta diversidad, ¿cuál es el desafío, ¿no?, que tenemos para pensar en la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo saber cómo seleccionar? ¿Cómo saber cómo es leer en una primera infancia? ¿Cómo saber lo que los niños y niñas pueden leer? Porque claro, por ejemplo, en Perú sé que no es muy así, pero en Brasil, por ejemplo, la oferta de los libros infantiles y juveniles es muy grande. Eso no significa que sea de calidad, al contrario. Lo que se verifica en los últimos años es que se produjo muchísimo, pero la calidad de los libros no es toda igual. Entonces hay el problema de cómo seleccionar, qué seleccionar, saber qué es lo que los chicos y chicas pequeños pueden leer. Entonces, para contestar a estas preguntas, que obviamente todo esto sería un Zoom específico para cada uno de estos temas, quería solo daros algunas referencias de libros que tratan de estas cuestiones muy, 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 muy acertadamente en lo que se refiere principalmente a la primera infancia, a los libros para infantiles. Tengo aquí 4 que me parecen que son fundamentales. Lengua oral, destino individual y social de las niñas y de los niños, de Belio Carabejo Parra. Es un autor colombiano que vive en Francia hace muchísimo tiempo. Él trabaja con semiótica y con otras cuestiones que no la literatura directamente, pero es alguien que, digamos así, empezó a trabajar la importancia de la palabra desde la gestación, o sea, desde el embarazo, cómo es importante poder incluso leer para el niño. Entonces es muy importante cómo él trabaja la importancia de la palabra, la importancia de la oralidad, qué significa eso en la formación emocional de los niños. Y vais a ver cómo eso tiene una relación muy directa con la cuestión de la lectura. Un mundo abierto, de María Emilia López. Ese es un libro que está disponible digitalmente en el CERLALC. O sea, si entráis en el CERLALC podéis
bajar ese libro. Uno de los últimos libros que fueron lanzados el año pasado, de las mejores cosas que he podido leer en los últimos tiempos, es Buscar indicios, construir sentido, que fue publicado por Babel en Colombia, de Graciela Montes. Una serie de artículos seleccionados y organizados por Silvia Castillo. Es un libro fundamental para la lectura y para ver cómo nos movemos dentro de ese universo de la literatura infantil y juvenil. Y, por último, Poética de la infancia, de Yolanda Reyes. Estos 4 libros me parece que son muy importantes para poder entender, porque si estáis viendo, o sea, yo no estoy hablando precisamente de la literatura infantil y juvenil, pero de algunos presupuestos y de algunas referencias que tenemos que tener antes incluso de hablar de la literatura infantil, de hablar de los libros de literatura infantil y juvenil. Entonces, me parece que estos son cuestiones muy importantes para poder contestar a estas preguntas. O sea, ¿cuál es nuestra concepción de infancia? ¿Los niños pueden entender? ¿Los niños tienen que ser dirigidos? ¿Los niños tienen que ser, digamos así, que tenerlos sob control para que no se escapen? ¿Tenemos que proteger la infancia? O sea, todas esas cuestiones son fundamentales y son las que nos van a después a decir qué libros vamos a seleccionar. Entonces, para contestar a estas preguntas, que me parece que son decisivas, ¿cuál es la concepción de infancia y cuál es nuestro papel como adultos delante de la infancia? Pienso dentro de esta línea de concepción de infancia, yo me inspiro en estos nombres y creo que sí, creo que los niños son capaces de absorber, enfrentar, entender mucho más que los adultos imaginamos. En este sentido, podemos hablar de todos los temas para los niños. O sea, no hay temas prohibidos, no hay temas duros. Claro que hay temas, digamos, la vida puede ser más dura o menos dura, pero en principio los niños están preparados para escuchar. Cada mediador, porque no podemos olvidarnos que en esta fase de la formación lectora, nosotros tenemos el papel del mediador. O sea, el niño no llega solo al libro. Entonces, el papel del mediador es fundamental en ese momento y el cómo hablar con el niño, cómo el mediador tiene que tener la sensibilidad y el conocimiento previo de cuál es el lector que tiene delante de él. O sea, tiene que saber cómo y por qué seleccionar ciertos temas y ciertos libros. Esa cuestión es muy importante, o sea, no es hablar de cosa, no es hablar de cualquier tema, pero los temas tienen que estar de acuerdo incluso con un currículo lector, porque eso es muy importante en las escuelas. O sea, cómo que tú construyes el itinerario lector de todos los pequeños, cómo se construye eso, o sea, cómo vas poco a poco, cómo los profesores, cómo el coordinador del curso se va construyendo un itinerario lector que presente cada vez más dificultades, cada vez más temas más, digamos así, o digamos temas para ser indiscutidos. O sea, cómo que cada vez más se construye un itinerario lector, eso en los colegios. En las bibliotecas, el bibliotecario tiene que conocer a sus lectores o tiene que tener un perfil de ellos para poder decir, bueno, este niño o este joven puede leer este o aquel libro. Pero en principio, la cuestión no es que no hay libros prohibidos. Hay que tener una sensibilidad del mediador para saber qué es lo que los lectores pueden leer. Y bueno, en casa, obviamente, los padres, la familia, sabe exactamente cuál es el itinerario de formación lectora y si el niño vive en una casa de lectores, va a tener una abertura y una posibilidad de encontrar libros que normalmente a lo mejor un niño que no vive en una casa de lectores no tendría. Entonces, creo que el mediador lector sabe incluso que la literatura es ficción y que existen las formas de trabajar el tiempo
y el espacio que nos trasladan en segundos a otros tiempos, a otros mundos. Todos sabemos lo que sucede cuando escuchamos, por ejemplo, Era una vez. Era una vez en un mundo, eso era una vez en un mundo, nos trae, o si no, lo que la abertura de Gonzalo hoy, que no tenía una vez, pero el tono y lo que Gonzalo nos contó en este primer momento, abriendo hoy nuestro encuentro, ya muestra la fuerza de la literatura. O sea, cómo es la magia del relato y de la narrativa que nos arrancan de la cotidianidad. Los niños, desde muy pequeños, conocen eso. O sea, todos los niños, en todas las culturas, han tenido sus canciones de cuna. Todos los niños en todas las culturas han accedido a la cultura oral. La cultura oral, las palabras, el afecto, los mimos, los juegos, las canciones que jugamos con los pequeñitos, todo eso son poesías. Eso es un lenguaje poético que, digamos así, nos prepara para la musicalidad de las palabras más allá del lenguaje cotidiano. Y las reglas del juego, o sea, cuando un niño juega, es la puerta abierta para la entrada en la literatura. O sea, la ficción está colocada. En ese sentido, los niños tienen ya esa capacidad de entender cuando la literatura es literatura. La literatura no quería decir eso, pero en fin, es una buena literatura. El canal, la magia está construida y eso es fundamental. Entonces, quiero recordaros eso, o sea, colocar esa cuestión, o sea, cómo la literatura como ficción, como poesía, como lenguaje que no es el lenguaje cotidiano, nos permite ir para otros mundos. Pero, si eso es importantísimo en el caso, digamos, de la literatura infantil y juvenil, me gustaría solo abrir un paréntesis y decir que la literatura infantil y juvenil no es solo literatura. Tenemos los libros informativos y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la curiosidad de los niños y de las niñas es uno de sus impulsos. O sea, los niños y las niñas necesitan conocer el mundo. Y en ese conocimiento del mundo, todo está abierto, todo es la primera vez, todo tiene que ser descubierto. Y en ese sentido, los libros informativos, que no son más los libros informativos que conocíamos hace mucho, libros que eran unas cosas sí duras. Hoy los libros informativos, he puesto un ejemplo aquí, que es uno de los libros que ganó el premio de Bolonia hace 2 años, que se llama Huevo. No creo que haya sido traducido para el castellano ni para el portugués. Este libro es una obra prima y habla de la historia del huevo. Es un informativo, solo que es un informativo con toda la poesía y con toda la belleza que un libro ilustrado sobre cualquier otro tema podría. Pero entonces, esto también es fundamental en la literatura infantil y juvenil. Entonces, no podemos perder de vista. Lo que pasa es que, sin duda, en los últimos años, la literatura infantil o el libro infantil y juvenil ha traído una calidad para todos estos géneros que antes no existía. O sea, aquí tú tienes una obra de un artista fantástico, este ilustrador, que trabaja con estas imágenes. Entonces, eso es muy importante entender en qué nivel se encuentra hoy el desarrollo de la literatura infantil y juvenil. Bueno, dentro de todo ese universo, el álbum ilustrado es, digamos, lo que podríamos decir hoy el género más, no más importante de importancia, pero el género más, digamos así, fomentado en la literatura infantil y juvenil. Esta frase de Květa Pakovska es famosa porque ella dice, es una artista,
que trabaja con literatura infantil, que trabaja con libros infantiles juveniles, y ella dice que el álbum ilustrado es el primer museo que el niño descubre. Lo que nos remite hoy a una cuestión fundamental, que es la lectura de imágenes. O sea, nosotros como mediadores, y muchos de nosotros no tuvieron una formación lectora probablemente con libros ilustrados, tenemos que aprender a leer las ilustraciones, tenemos que aprender a leer las imágenes. Entonces, eso es un reto que tenemos como mediadores, porque sí, porque los libros ilustrados hoy son sin duda uno de los, digamos así, uno de los que, de los más, ¿por qué el libro ilustrado, perdona, por qué el libro ilustrado es hoy uno de los formatos más, más conocidos? Porque es el que permitió a lo largo de los últimos años una potencia de creatividad mayor. Entonces, eso es muy importante llevar en consideración, tener en consideración esa cuestión. Entonces, ¿cuáles son los buenos libros álbumes? Porque eso también es algo que me gustaría dejar aquí puntuado. Los buenos libros álbumes son aquellos donde las imágenes y el texto, cuando lo hay, porque hay muchos libros álbumes que no tienen texto, se casan. De casarse, se complementan, donde las imágenes no son apenas un adorno o una simple reproducción de lo que el texto dice. El formato del libro álbum, es el que ha permitido la mayor innovación en el campo creativo. Es lo que estaba diciendo un poquito antes para vosotros. Y también fue algo que nos puso delante de los libros sin edad, que esa es una cuestión muy, muy, muy importante hoy, porque me imagino que en Perú sea lo mismo, porque eso es una cuestión internacional. Las editoras acostumbran colocar las franjas de edad de los libros. Entonces, este libro va de los 2 a los 3. Este otro de los 4 a los 6 años, el otro de los 7 años a los... Eso, digamos, esa definición, yo os diría, yo lo digo porque soy editora, es de una arbitrariedad absurda, porque la verdad, primero, que cómo puedes uniformizar y decir que todos los niños de 2 años son iguales. ¿Cómo puedes decir que todos los niños de 6 años tienen la misma comprensión de la realidad cuando todo eso depende de los estímulos, cuando todo depende de dónde esos niños hayan nacido y digamos, que hayan crecido? Entonces, todo eso relativiza muchísimo la cuestión de la edad. Y los libros, los álbumes ilustrados son su mayoría tan maravillosos que realmente son libros sin edad. Puedes comprárselo y leérselo a un niño de 2 años y se lo puedes comprar a un señor de 70. O sea, esa cuestión es fundamental. Y los libros álbumes colocan en cuestión esa definición por edad de los libros, que me parece una cosa muy importante si queremos, yo sé que mucha gente dice, sí, pero es que si no viene indicado, no sabemos para qué edad. Bueno, se pueden usar otros recursos. Por ejemplo, la maturidad lectora. Seguramente un niño que estudia en un colegio en una ciudad grande va a tener una maturidad lectora, no mejor, pero diferente del niño que se cría en el campo y que tiene otro tipo de vivencias. Entonces, todo eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son las temáticas más, digamos así, importantes hoy? Las temáticas más importantes hoy son las actuales. Entonces, tenemos temas de género, tenemos temas que son los étnico-raciales, tenemos lo de las familias diversas, problemas sociales, o sea, tenemos toda una gama de cuestiones de la actualidad en el libro de los niños. Teresa Colomer, que no sé si todo el mundo
la conoce, pero se me olvidó ponerla como referencia, pero sin duda es una de las especialistas más importantes sobre la lectura infantil y juvenil, la mediación y el trabajo de la lectura en las escuelas. Teresa Colomer tiene una frase que a mí me parece muy importante para entender de lo que estamos hablando. Ella dice, nada mejor que ver qué es lo que era la literatura infantil y juvenil en una determinada época para entender cómo se pensaba en aquella época. ¿Cómo se pensaba en aquella época? Significa ¿qué? Significa decir, ¿qué es lo que los adultos querían que los niños y las niñas pensaran en aquella época? ¿Qué es lo que son los adultos querían que los niños y las niñas se preocupasen en aquel momento? Entonces, esa cuestión, o sea, la cuestión de las cuestiones actuales está muy presente en nuestros libros y en la literatura contemporánea. Eso empieza desde Sendak, la primera referencia que colocamos un poco antes, porque ahí se empieza a traer problemas y cuestiones, cuestiones para la literatura infantil y juvenil, hasta aquel momento que no habían sido tratadas como cuestiones infantiles. Entonces, eso es súper importante de considerar. Entonces, la LIG contemporánea sería más o menos esto. ¿Cómo se evalúa un libro? ¿Cómo podemos evaluar un libro? Eso es dificilísimo, no hay respuesta, no hay ningún tipo de técnica. Lo que hay es de la parte de nosotros, de los mediadores. Cuanto más conozcamos la literatura infantil y juvenil, cuanto más referencia tengamos, más sabremos decir lo que algo es mejor que lo otro. Es como cuando se aparca un coche. Si tú tienes las referencias de dónde tienes que aparcar, es mucho más fácil que si tienes todo el espacio del mundo. O sea, tienes que saber qué es lo que se está produciendo, qué es lo que se está, digamos, qué es lo que está teniendo éxito, no porque el éxito te diga que el libro es bueno o no, pero para saber cómo que el público y cómo el mercado se va, digamos así, conformando. Entonces yo aquí estoy terminando ya, falta solo esta tela. ¿Cómo evaluar un libro? O sea, ¿qué es lo que la literatura infantil y juvenil, digamos así, contemporánea, pone en evidencia? Lo que creo que no se puede, lo que creo que, digamos así, no contribuye para que un libro de literatura infantil y juvenil hoy sea un libro, digamos, de calidad. Vamos a hablar de calidad. No al estereotipo, no a la moraleja, no al libro instrumental, al libro que dice, bueno, necesito hablar de esto, entonces voy a usar este libro en la escuela. El libro no es un instrumento para algo. Puede ser, todos los libros son un instrumento para nuestra humanización, para que crezcamos en nuestra humanidad, pero no para discutir un tema en sí. No a la imagen ilustrativa cuando se trata de un álbum ilustrado. No a la infantilización de la infancia en el lenguaje, en la estructura narrativa, en los temas y en la ilustración. Se me olvidó colocar aquí. ¿Y sí a qué? Sí al lenguaje y al abordaje poéticos. O sea, sí a la literatura. Sí a las apuestas en la inteligencia de los lectores. Sí a las apuestas en la sensibilidad de los lectores. Sí a los espacios para el silencio y el vacío en los libros. Todo esto, si después queréis, podemos discutir todo un poquito con más detalle. Pero entonces, ¿qué es lo que no, digamos así, favorece una buena literatura y qué es lo que favorece una buena literatura o una literatura de calidad? Son estas cosas. En fin, quería terminar diciendo que mi intención aquí fue traer cuestiones sobre la literatura infantil y juvenil. O sea, traer algunos elementos que me parece que son la estructura a partir de la cual se puede entender cómo que el mercado y cómo la producción
se fue desarrollando en estos años y cómo se desarrolla en los países, cada uno con sus particularidades. Para terminar, me gustaría decir que la segunda parte de nuestro conversatorio con Isa, Isa va a ilustrar desde mi punto de vista lo que yo he querido decir aquí con uno de los libros que a mí me parecen más importantes que se han publicado en los últimos años, que es el libro de Isa, Migrantes. O sea, creo que en el libro de Isa, mucho, o sea, todo lo que está aquí sí está en el libro de Isa. Entonces, Isa va a ilustrar para mí, espero que para vosotros también, lo que es, digamos así, un libro de calidad hoy y que, ¿por qué el libro de calidad hoy? O sea, ¿qué es la buena literatura que tenemos que ofrecer a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer para que un buen lector, para que ese niño se transforme en un lector permanente, en un buen lector, que ojalá pueda desarrollar una conciencia crítica y transformarse también en alguien que sea capaz de intervenir en su mundo de una forma, digamos, más activa y más consciente. En fin, no sé si me habéis entendido bien, espero que sí. Quería agradeceros y os invito a visitar nuestra página de Emilia. Está aquí el link para que quien pueda nos visite. Y era eso. Muchas gracias, Dolores. Muy integral, muy necesaria. Todos tus comentarios. Ha generado mucho entusiasmo. Hay saludos. Bueno, siempre nos visita la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra de Lima y de la Biblioteca Municipal de La Punta. Paola hablaba también, somos los adultos, y le contaba la historia con su hijo que la ha leído desde pequeño y que ahora sigue leyendo a los 11 años. Flor, que reflexiona, dice que interesante, los adultos somos los responsables de lo que los niños leen o dejan de leer. Y otra persona decía así, Katsumi Komagata también ha hecho libros para personas con discapacidad visual, y, Sí. que también los cómics son indispensables en la formación lectora, que se deben incluir en los acervos. Ángela anuncia un poco lo que viene y dice, Isa Watanabe, lo máximo, gracias. Un lujo también, dice ella, escuchar a Dolores Prades. Mis respetos. Bueno, un poco como lo anunciaba Ángela, ahora tenemos el placer enorme de compartir con una artista, con una creadora, con una autora que nació en Perú, que es hija de madre ilustradora y padre poeta. Estudió Bellas Artes e Ilustración y a finales del 2007 muere su padre y meses después le encargan ilustrar un libro de cuentos que había dejado, El pájaro pintado. Ese fue el primer trabajo que aceptó como ilustradora. Bueno, no fue fácil, era el trabajo de su padre, eh, implicaba darle imagen a las palabras, eh, a las palabras que él había creado y lejos de la familia, y además nació su hija ese mismo año. En fin, fue una cosa especial. Después ilustraría La lavandera de Carlos Yuchimito para la editorial del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, y en el 2013 obtiene el Premio Internacional A la Orilla del Viento del Fondo Cultura Económica por Más te vale mastodonte al mejor álbum ilustrado. Es aquí una larga lista de trabajos. Bueno, ilustra también, publica Las interminables aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla de Luigi, editado por, de Luigi Baldizán, perdón, editado por Polifonía. Y ahí, en fin, tiene múltiples conferencias, múltiples exposiciones, y el año pasado, bueno, quisiera decir que no es tan al azar, digamos, sus ilustraciones han sido expuestas en España, en Italia, en Japón, en China, en Corea, en Estados Unidos, en México
y naturalmente en Perú. El año pasado, en agosto del año pasado, se publica Migrantes en la editorial El Zorro Rojo, edición que ha sido traducida al holandés, al inglés, al alemán, no vamos a decir, y que se encuentra finalista en el Gran Premio Libreter 2020 en España. Ha ganado, por supuesto, la mención de narrativa visual dentro de los mejores 2020, un premio iberoamericano que otorga el Banco del Libro de Venezuela. Sin más, y un verdadero placer para mí, los dejo con Isa Watanabe. Bueno, gracias Gonzalo, gracias también a la Biblioteca Nacional por la invitación, y gracias Dolores por las palabras tan lindas que has dicho del libro al final. Yo he preparado una presentación para contar un poco cómo ha sido el proceso justamente de este último libro. Voy a compartir pantalla. Bueno, el primer dibujo lo hice tras ver una serie en la computadora del fotógrafo Magnus Bentman, en el que retrataba a niños sirios durmiendo en campamentos improvisados en medio del bosque. La mirada de estos niños no solo es de una tristeza profunda, sino que refleja sobre todo el terror que están sintiendo. Han perdido su hogar, han vivido las atrocidades de la guerra, de la extrema pobreza, han experimentado el sufrimiento que conlleva perder a sus padres o a sus hermanos de una forma tan violenta, y parece no haber consuelo. Yo dibujo desde que era muy chiquita, y es lo que hago para enfrentar situaciones, tratar de entenderlas, expresarlas, e incluso esconderme de ellas. En ese momento tenía mi libreta al lado y hice un dibujo. Creo que en mi cabeza hubo una idea absurda de que quizás de alguna manera a través de ese dibujo podía llegar al bosque. Este fue el dibujo. He dejado el lápiz para que se vea la dimensión de los personajes. Era todo muy pequeñito. Y una vez que los dibujas, están vivos. Y están tan cansados de andar. Este ratoncito, por ejemplo, ¿no? Está cansado, que tiene sueño, que probablemente está asustado. Entonces tuve que dibujar la siguiente. Ahora están descansando, se cuidan entre ellos, se abrigan. Cuando mostraba este dibujo a los niños pequeños les preguntaba, ¿qué pasaría si en la realidad un zorro estuviera junto a un ratoncito? Y todos gritaban, se lo comería. Y en cambio aquí no se los come. Los cuidan. Aquí son todos de especies distintas y sin embargo están juntos, se acompañan. Luego les puse color. Hacía cada personaje con mucho cariño, los detalles de las mantitas, las expresiones. Aquí está, ¿ven? El ratoncito durmiendo finalmente abrigado. Los dibujé en una embarcación, en un mar turbulento. Y poco a poco, digamos, sin tenerlo previsto, fui armando un viaje. Entonces comencé a buscar ya más información, ver noticias, leer historias, ver muchas fotografías, investigar sobre el tema que iba a empezar a narrar. Y la realidad puede ser desgarradora.
uno llega a perder la esperanza al ver estas imágenes. Creo que fue cuando, a pesar de tener una secuencia de 8 o 9 ilustraciones de este estilo, digamos, decidí comenzar de nuevo. Y aquí me quiero detener un minuto para contar una anécdota. Y es que yo conocí a Dolores cuando ella estuvo aquí en Lima. Y fue uno de esos encuentros, no sé, mágicos, creo que esa es la palabra. Ella es una persona, ya la han escuchado, que hace que uno inmediatamente la quiera. Es como una mujer tan creíble. Bueno, Dolo vio los dibujos y me contó sobre este concurso internacional de ilustración de Bolonia, que bueno, es la feria más importante de ilustración infantil y juvenil del mundo. Y diría que no solo me animó a enviarlos, sino que prácticamente me obligó a hacerlo. Entonces no tuve más remedio. Y bueno, los envié y los dibujos fueron expuestos. Aquí quiero continuar con esta nueva imagen que di a la historia. Si ven, esta es la misma con la que hemos empezado con la libretita, luego a color, y luego cambiaron a este nuevo, no sé, esta nueva forma, ¿no? Aquí otra vez el descanso. Y nuevamente la embarcación. Bueno, una vez que llegaron los dibujos a Bolonia, fueron seleccionados para la exposición. Bolonia tiene el centro de la feria, digamos, está dedicada a una exposición de los ilustradores que han sido seleccionados, y es una gran vitrina, ¿no? Entonces en esta feria hay editores, escritores, y ahí fue donde elegí editar este libro, embarcarme en este proyecto con los libros del Zorro Rojo, con la editorial, Libros del Zorro Rojo, con la edición de Estrella Borrego, y gracias a Fernando Diego. Yo les agradecí mucho, además, el haber apostado por un proyecto que no era fácil, ¿no? Es un libro para niños, con una temática muy dura, es un libro triste, con un fondo oscuro, que no solemos ver libros para niños con fondos negros, y un libro sin texto. Luego, bueno, habían imágenes bastante claras que quería representar, como esta, como las que hemos visto, pero digamos, además eran, bueno, este momento en el que están compartiendo algo de comida, aquí están bañando a uno de los personajes, ¿no? Tendiendo un poquito la ropa. Y luego, claro, partía de una imagen como podía ser la embarcación, entonces, claro, cómo llegaban a este barco, corrían, se ayudaban a subir, ¿sí? Venía luego la embarcación, este mar muy turbulento, un naufragio, la pérdida, ¿no? Creo que lo más difícil de una historia como esta, que habla de una
de un tema como la migración forzada y las condiciones durísimas que atraviesan, es que uno se va cuestionando constantemente qué quieres contar, ¿no? Porque al final lo que realmente importa es que sea una historia honesta, sobre todo si la vas a contar a los niños, ¿no? Entonces, ¿es un libro triste? Sí, es un libro triste, porque es un tema muy triste. Es un libro donde hay pérdidas, donde hay este personaje que es la muerte que los acompaña constantemente, donde algunos se quedan en el camino. Hay despedidas. Pero creo que dentro de todo, lo más difícil fue encontrar el final, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve trabajando en este libro, además, digamos, del diálogo constante con la editora, con Estrella, yo tenía, bueno, desde el principio fue un libro pensado para ser un libro silencioso, ¿sí? Y lo que me funcionaba de guía, para decirlo de alguna manera, eran frases, testimonios, poemas que iba recogiendo, ¿no? Y un verso de mi padre que lo tenía muy grabado durante todo este proceso, que era este, ¿no? El desierto nunca se acaba. Y eso es lo que sentía, ¿no? Un poco al seguir viendo imágenes de lo que sucedía, al seguir buscando. Y esto, realmente hay un momento en que hay un final, ¿no? ¿Cómo contar ese final? Hay un libro que leí también, que me regaló Sara Bertrand, y me leyó además grabado Lara Meana también. Me iban amigas que me iban haciendo de soporte durante todo el proceso, a quien les agradezco muchísimo en el libro también. Este es un libro de autográfico de Agatha Christoph, en el que ella cuenta su historia como migrante también, y dice que el verdadero desierto en realidad se encuentra al llegar al nuevo país. Un desierto social, un desierto cultural, el silencio, el vacío, la falta de familia y amigos. ¿Mm? Vemos la noticia todos los días, esta idea de que llegan los migrantes a un lugar y los recibimos, y es inviable, ¿no? Como final. Entonces, claro, leí, me acuerdo que entre todas las cosas que iba leyendo y escuchando, leí un testimonio que me hizo pensar muchísimo. Era un testimonio de una persona que había tenido que cruzar el desierto. Y él decía que no había decía exactamente así, como que en el desierto no había un camino marcado en la arena, y que lo que hacían muchas veces ellos era coger un puñado de arena y aventarla al aire, y a donde iba esa arena, por ahí seguían. Decía, bueno, donde lo tengo aquí así, ¿no? Literalmente, a donde nos llevaba el viento en el camino, ahí seguíamos. Murieron muchos, no llegaron mis amigos, ¿no? Entonces, uno comienza a cuestionarse, a preguntarse, y entiendes que en
en el bosque, en este bosque oscuro del que partimos, en el mar, que es otra especie de desierto infinito, en el propio desierto, no hay un camino trazado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que uno siga hacia adelante, que uno avance, además de huir, digamos, en este libro además no se cuenta de qué están huyendo, comienza ya con están caminando, huyendo de algo que no se sabe qué es, porque podrían ser muchas cosas, ¿no? Podría ser una guerra, puede ser el hambre, puede ser una situación medioambiental, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es además de eso lo que te empuja a avanzar? ¿Qué los lleva, ¿no? Y, y pensé que la esperanza, ¿no? O sea, al final es la voluntad y la esperanza. Y cómo la va a perder uno y cómo va a perder el libro esta esperanza si existe en estas personas, ¿no? Hay que dar esperanza además. Entonces ese fue finalmente el final, en que hay de pronto un árbol que ha florecido, ¿no? Esta es la última imagen. No se sabe si después sigue el desierto, hay más árboles floridos, se queda un poco así, ¿no? Pero bueno, creo que sí era necesario, porque además cuando uno va a... Eso es algo que luego quizás conversándolo lo cuente un poquito mejor, pero una vez que se cierra el libro, bueno, leo este otro fragmento de un poema de Javier Heró que me ha acompañado mucho también, me parece maravilloso. Se cierra el libro, se termina el libro como producto, que fue este. Acá también hay una frase al final, ese texto, digamos, estas son las únicas palabras que aparecen en el libro. Es un texto que hizo, bueno, desde la editorial. Y yo quise poner esta cita de una película de Angelopoulos, que es El paso suspendido de la cigüeña, que tiene una imagen que es hermosa, porque es el personaje principal está huyendo, llega a un puente en donde hay una línea que es la frontera, ¿no? Entonces se le ve de espaldas, caminando hacia esta línea, y cuando levanta el pie para dar el paso definitivo, se queda inmóvil. Entonces, al quedarse inmóvil, se queda, no sé si se ve así, con un pie suspendido, como una cigüeña, ¿no? Porque si da el paso, o sea, si no da el paso, está muerto, ¿no? Lo tiene que dar, pero si lo da, está en otro lugar, y ese lugar es también el desarraigo. Entonces, sale esta frase, ¿no? ¿Cuántas fronteras ha de cruzar una persona para llegar a casa? ¿No? Entonces, ¿qué es llegar a casa? Existe ese lugar a donde llegamos, que traemos, que dejamos, cómo refundamos un sitio, ¿no? Bueno, luego se publicó el libro, como decía Gonzalo, salió en agosto, y fui a presentarlo a España en noviembre. Y bueno, rápidamente a los 2 meses fue una maravilla, porque se hicieron muchas traducciones, hubieron muchas editoriales que apostaron también por este proyecto, y bueno, están ahí algunas, y creo que con esto, bueno, termino la presentación.
salgo de aquí, dejo de compartir. Y bueno, solo para terminar un poquito y terminar de redondear lo que estaba diciendo antes, algo que fue, o sea, uno termina, digamos, los dibujos, los envías y ya es como sueltas, ¿no? No sabes qué va a pasar, luego sale el libro, ¿qué pasa con ese libro? Si se muestra en la serie, si se presenta, si no, si tiene, eso ya es como, ya no depende mucho de uno, ¿no? Pero lo que cuando uno creo que se reencuentra otra vez con ese trabajo, o eso es lo que yo sentí, fue cuando viajé a presentarlo a España en noviembre y estuve en muchas bibliotecas, estuve en escuelas, en institutos, en librerías, y fue presentado con personas de distintas edades, ¿no? Entonces, habían presentaciones más formales en librerías en la noche con adultos, y bueno, se hablaba de este tema, pero luego algo que era, no sé cómo explicarlo, creo que es de lo más enriquecedor que puede suceder, ¿no? Como devolución de un trabajo, ¿no? Cuando uno se vuelve a reencontrar con lo que ha hecho, es cuando lo muestras y los niños lo reciben y te hacen la devolución, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacían, por ejemplo, en las bibliotecas o en los colegios, era que cuando yo llegaba, habían estado trabajando con el libro una semana antes, por ejemplo. Entonces, de pronto, en el colegio, era un colegio público, reunían a los niños y de pronto habían muchísimos niños en un aula y uno preguntaba, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un padre migrante, somos nosotros migrantes, ¿no? ¿Hay algún familiar? Todos levantaban la mano, todos, no había ninguna excepción, ¿no? Y de pronto además se veían entre ellos porque, claro, la dimensión de todos diciendo yo, ¿no? Los profesores, yo misma, ¿no? Éramos. Y entonces lo que habían hecho era proyectar las imágenes del libro esta semana, estos días previos, y los niños habían contado, le habían puesto texto desde sus propias historias. Entonces hubo una escuela que proyectaron un video con los textos que habían puesto, bueno, fue así como muy emocionante, ¿no? Y ver también que es un tema que se puede trabajar, digamos, con niños muy pequeñitos, aunque a priori pudiera parecer que no, ¿no? Me acuerdo también que llegamos de pronto a una librería donde iba a haber una presentación y más o menos habían convocado como el rango de edad eran chicos a partir de 7 años, decía, ¿no? Entonces llegué un poco preparada para eso y de pronto, además estaba con Fernando, que es el editor, y de pronto llegamos y había niños hasta de 2, 3 años. Fue como, bueno, ¿no? Encuentras la manera de acercarte y de contar. Y yo llevaba siempre estos dibujos que he enseñado, los llevaba en físico. Y entonces les comencé a enseñar los primeros dibujos, ¿no? Entonces los miraban y a partir de estos dibujos que quizás son un poquito más, no sé cómo llamarlos, infantiles, más suaves, ¿no? Empezaban a conectar y luego iba creciendo un poco y ya llegábamos a las otras imágenes, ¿no? Pero partiendo de estas. Y bueno, ver las preguntas que surgen, o sea, cómo un libro así, digamos, lo que hace es ser un poco el punto de partida para comenzar una conversación sobre este tema, ¿no? Entonces empiezas, claro, contando un poco que hay diferentes formas o sea, diferentes tipos de migración, qué está pasando con estos personajes,
están yendo hacia un lugar, están contentos, están tristes, ¿por qué pueden estar tristes? ¿Por qué entonces se tienen que ir? ¿Qué puede estar pasando en los lugares de donde vienen que los obligan un poco a marcharse? Y claro, las respuestas, dependiendo de las edades, eran una maravilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño pequeño te decía, creo que la casa se le puede haber inundado, ¿no? Su casa se ha inundado. Entonces, me preguntabas, pero ¿ves que entonces todos viven juntos en la misma casa y se les ha inundado? ¿O cada uno tiene una casita? Quizás se han inundado muchas casas. Quizás es el pueblo que se ha inundado. Ah, claro, ¿no? Puede ser el pueblo. Entonces, ¿y qué están llevando en los bolsos, en las mantas? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes se llevarían? Entonces decían, bueno, llevaríamos comida, yo llevaría a mi muñeca. Unos decían, yo llevaría un celular, obvio, mi teléfono. El otro le decía, pero ¿dónde lo vas a conectar cuando se te vaya la batería? Entonces el otro, porque claro, vas a estar en un bosque, ¿no? Se armaba. Luego, ¿qué cosas les gustaría llevarse? Bueno, no sé, varias, un poco, pero muchas preguntas, ¿no? Que ellos iban, el tema con la muerte también les llamaba mucho la atención el personaje, qué significaba este personaje. De pronto proyectaba la imagen del conejito que está muerto, y entonces era como, ¿qué suscita esta imagen? Bueno, era mucha pena. Entonces les decía, sí, es muy triste, ¿no? Es triste. El conejito se ha muerto, no ha llegado a estar con los demás y ahora se queda aquí. Y cuando eran muy pequeñitos decían, sí, a mí se me murió hace un tiempo mi perrito, a mí se me ha muerto un tío. Son como puntos de partida, ¿no? Y el hecho también de que sea un libro silencioso creo que permite muchas lecturas, muchas interpretaciones. ¿Qué más? Bueno, es un poco, creo que podría cerrar un poco después, no sé si... Sí, muy bien. Dolores. Muchas gracias, Isa. Realmente impresionante tu presentación, la historia del libro, la historia de ese viaje. Me voy a permitir leer una cosita. Dice, mis abuelos fueron migrantes, mi madre fue migrante, mi esposa es migrante, mi hijo es migrante, todos somos migrantes en algún lugar del mundo. Tu exposición, Isa, ha causado un revuelo en el chat de Facebook. Muchas gracias, dice Francisca Coronado, muchas gracias por este conversatorio. Me encantó especialmente al compartir que todos los temas son para los niños y las niñas. No hay temas duros, hay realidades y hay que saber transmitirlas. Gracias por guiarnos en cómo seleccionar actualmente y en qué fijarnos al ser mediadores de la literatura infantil y de los libros ilustrados. El gran amigo Diego Bianchi, allá, no sabemos si está en Uruguay o está en Argentina, hermoso libro, Isa, dice, mis saludos y abrazos para todos nosotros. Y bueno, Giorgi dice, saludos, un fuerte abrazo desde la biblioteca Fernando Benavides, del Club Centro Social de Ica. También saludos de Iquitos. María Eugenia dice, qué bonitos dibujos, qué buen mensaje para los niños que tienen miedo a ver dibujos de lobo o animales que piensan que les pueden hacer daño. Marta dice, soy mediadora del proyecto Lector, Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes, y me ha interesado mucho el tema de los migrantes, el libro de Isa Watanabe, ya que yo trabajo con migrantes desde hace 12 años. Eva dice, efectivamente el trabajo de Isa ilustra lo que decía Dolores sobre la diferencia entre la sensibilidad y la funcionalidad de la literatura. Mujeres sabias e intuitivas, dice Eva, las dos. Un abrazo enorme desde Barcelona. Ángela dice, la sensibilidad, la libertad, la creatividad, conjugadas a la perfección artística y además con un tema que debe difundirse.
una vez más, gracias Isa, un orgullo peruano. Luz dice, tu gran talento se nutre de pasión, de amor, de extraordinaria calidad técnica. Este es un modo maravilloso para hacer libros que sean amados por todos y todas. Y Selmira dice, qué sensibilidad para atrapar vivencias y plasmarlas en un libro. Y quiero abrir la conversación, quiero que conversemos, que también pueden participar todos desde el chat con sus preguntas. Vamos a tratar, hay mucha gente conectada, cerca de 200 personas conectadas en este minuto, así que vamos a tratar de responder a todos, pero quisiera abrir exactamente con una pregunta a Dolores, de alguien que pregunta sobre este libro de Isa, que dice, Giselle dice, un libro silencioso. Yo te quiero preguntar a ti, Dolores, ¿cómo es eso? Un libro ahora, ya los libros no tienen ni siquiera palabras. ¿Cómo cuenta una historia si no tiene palabras? Por favor, Dolores. Tiene palabras, claro que tiene palabras. Una historia tienes un guión. Hemos visto cómo Isa fue contándonos un poco cómo fue creando su historia, pero en todo momento Isa tiene sus referencias. Ay, perdón, espera. Sus referencias y poco a poco ella va construyendo la narrativa, aunque el libro no necesite de la narrativa está por detrás del libro y esa narrativa se hace con palabras. O sea, todos los libros tienen un guión por detrás, por eso el problema es que en el caso del libro de Isa, y como otros libros sin palabras, es tan fuerte, es tan definitiva la imagen, que cualquier tipo de palabra sería una redundancia, porque las imágenes están ahí y tú te imaginas mucho más que si hubiera un texto. Yo me acuerdo cuando hablamos en el primer momento, yo creo que se habló de eso. Isa me dijo, no sé si pongo palabras, si no pongo palabras. Y yo me acuerdo de haber dicho, no, dependiendo cómo esté el resultado, no se ponen palabras, porque esa es la cuestión, o sea, las imágenes. Ahora, las palabras existen por detrás, o sea, eso es importante. No sé si he contestado, pero la cuestión es esa, o sea, todos los libros, incluso los que no tienen palabras, tienen un guión por detrás. O sea, nosotros tenemos, y si ese guión no está escrito, está en la cabeza del creador. O sea, no hacemos nada sin una historia, y esa historia está. Ahora, si las imágenes tienen su fuerza y se explican o sea, no se explican, dicen por sí mismas, el texto ahí es una redundancia. Como existen del otro lado muchísimos textos que no necesitan, incluso en álbumes ilustrados, muchísimos textos que se sostienen sin la imagen. Eso también, sí. O sea, hablando, o sea, pero hay imágenes que hablan solas. Sí. No sé si te contesté. Sí, perfectamente. Irinia en el chat nos dice, en los libros llamados silenciosos no hay palabras, pero hay una narrativa que es de tipo visual. Así que está muy bien. Ángela pregunta, y puede ser para ti, Isa, si hay tantos tipos de migrantes, el libro, ¿qué tipo de migrantes ilustra? Justamente creo que lo que funcionó un poco al tener cabezas de animales de diferentes especies que no son de una sola familia, ¿no? Universaliza este tema. El silencio, que no tenga textos, también los trajes, no remite a un sitio específico, ¿no? No hay digamos, un paisaje, no refiere a un país. No sé si es por ahí la pregunta, es que podría ser la migración de cualquier lugar, ¿no? Cuando comencé a hacerlo, yo
tenía en mente esta situación del Mediterráneo, de cruzar el Mediterráneo, porque estuve viviendo muchos años en España, específicamente en Mallorca, en los años en que hubo esta crisis migratoria muy fuerte. Entonces se veían llegar las pateras, ¿no? Noticias constantes, las imágenes, los naufragios, la gente ahogada. Entonces, la imagen del mar con la embarcación probablemente te lleva a la situación del Mediterráneo, pero luego está, no sé, en un desierto, o sea, hay como... bueno, quiero contar una pequeña cosita también, que es que uno de estos chicos que acababa de llegar de Mali, yo convivía con unos amigos en esa época, y lo conoció en una parada de autobús. Él acababa de llegar, estaba sin papeles, un poco huyendo de toda la situación, un chico muy joven, y hablaba algo de francés, y vino a casa y vivió con nosotros mucho tiempo, casi un año, ¿no? Entonces conocimos muy de cerca también su historia, no solo de migración, sino cómo era ir adaptándose a esta nueva cultura, ¿no? Y lo difícil que era adaptarse a esta nueva cultura. Bueno, eso un poquito. Sí, y siguiendo un poco, porque yo sé, la experiencia la puedes contar, alguien decía en el chat, bueno, las palabras las pueden poner los chicos, ¿no? Es lo que conté un poquito, sí. Claro, un poco ¿no? en esa línea. Dolores, alguien pregunta también, ¿son libros a interpretar según las imágenes? Lo digo porque no solo este libro, están los libros de Komagata que de pronto no tienen o tienen dos palabras sueltas en el texto. ¿Son libros a interpretar según las imágenes? Y por lo tanto, ¿puede haber distintas lecturas del mismo libro? Sí, bueno, distintas lecturas del mismo libro, incluso con textos pueden pasar, pero sin duda, una de las características, digamos, del álbum ilustrado es esa apertura que da, porque incluso cuando tienes un álbum ilustrado así, que de reventar, como se dice aquí, las imágenes te traen informaciones o sensaciones o sea, te contribuyen con muchas cosas que muchas veces no están en el texto. Y lo que es increíble es que cuando tú lees, por ejemplo, algunos libros, la mayoría, diría yo, de álbumes con los niños pequeños, ellos ven detalles que nosotros adultos no vemos y dejamos pasar porque hay que tener una mirada. Por eso yo decía en un determinado momento cuando hablé que tenemos que aprender a leer las imágenes, porque digamos, es una atención, es una serie de conexiones que hay que hacer que normalmente, si nosotros no tenemos esa costumbre, si no tenemos, es que no me gusta hablar de hábito, pero el costumbre, si no tenemos una sensibilidad mejor, para eso no lo conseguimos. Entonces sí, hay que leer las imágenes. Y muchas veces cuando doy formación para mediadores, siempre digo, si no estamos acostumbrados a leer libros así, lo tienes que leer por lo menos unas 3 o 4 veces, hasta que te fijas en todo lo que hay. Porque si no llegas a un sitio y el niño te da un susto, porque dice, mira, ¿has visto esto? Y no lo habías visto. O sea, sí, porque ellos están, digamos, no tienen prejuicios, no tienen ningún tipo de venda, ¿no? De cosas delante. Y entonces ven cosas que nosotros adultos, que no tenemos esa sensibilidad, que no estamos preparados para eso, no vemos. Entonces hay que leer sin duda las imágenes, y cuando lees un libro
con palabras e imágenes juntos. Si el libro está muy bien, o sea, Anthony Brown, por ejemplo, es un maestro en hacer eso. O sea, la cantidad de referencias que tienes en sus ilustraciones te llevan para mundos que el texto no te dice nada. Pero si ves las imágenes dices, Dios, ¿dónde estamos? ¿Sabes? Entonces, sí hay que leer las imágenes te pueden contribuir en muchísimo para incluso tener una lectura mucho más global de lo que estaba colocado. Voy a leer una última pregunta a modo de ir cerrando, porque ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Una pregunta que hace Juan Carlos para ustedes dos. Pregunta para ambos ponentes, dice: la apuesta por un libro, tomando como referencia la presentación de Dolores, siempre tiene un componente de incertidumbre. ¿Cuál es la manera de manejar o controlar esta incertidumbre al momento de crear una obra de calidad? ¿Qué debería esperar un autor de una obra publicada? No sé quién de ustedes dos quiere... Isa, tú que eres la artista, ¿quieres empezar? No. Porque no, sí, porque esa es una pregunta de cómo se escribe, o sea, cómo haces literatura, cómo haces, porque cuando yo me refiero en un determinado momento que los textos, ¿no? que el buen libro tiene que tener sus vacíos, tiene que tener sus silencios. Yo creo que es un poco a lo que se refiere Juan Pablo, o sea, ¿cómo llegar a eso? Como editora te puedo decir, no como artista, porque no soy editora, que los libros, el autor tiene que tener, digamos, aquello que dije, tiene que apostar en la inteligencia de su lector, sea cual sea. Y cuando leemos y comparamos, o sea, comparamos no, pero cuando, digamos, estudiamos un poco teoría literaria y vemos los grandes autores, qué es lo que cautiva, qué es lo que nos prende a una lectura, es cuando el autor no te cuenta todo, cuando el autor deja un espacio muy grande, como el final de Migrantes, o sea, tenemos aquí a la autora que nos dijo, bueno, no sabemos lo que pasa después, pero si tú no conoces a Isa y abres el libro y lo cierras al final, ¿qué es lo que pasa después? Tienes ahí una libertad, o sea, un espacio, no es una libertad, un espacio para que ese lector sea un lector activo también. O sea, por eso que la literatura escolar, la literatura donde tienes todo muy explicado, donde todo se justifica, no es una literatura, o sea, es otra cosa. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que pensar son recursos, que son recursos obviamente de creación, pero de mucho trabajo, que permitan a ese escritor crear un vínculo con su lector y ver hasta dónde apuesta en ese lector. Es lo que podría decirte. No sé, Isa. ¿Isa? A ver, creo que he tratado como un poco de tocar eso en la presentación, al decir que en el mismo proceso, digamos, uno vive esas mismas incertidumbres. Y al final lo que va primando es esta necesidad de verdad de ser honesto con lo que estás contando y pensar desde dónde lo estoy contando, ¿no? Y yo, mi manera de contar estas situaciones, estas emociones que sentía cuando me confrontaba con este tema, era a través de este tipo de imagen. En ningún momento, por ejemplo, hubo como les decía, un texto sobre el cual trabajar, texto textual, ¿no? El argumento, como dices, está, pero a mí el silencio que me provocaban esas imágenes, por ejemplo, era fuertísimo, ¿no? Yo también tenía otro verso de mi papá que
que dice algo así como, ante el horror solo me permito un poema silencioso. Entonces yo sentía un poco eso, ¿no? Ante el horror de todo esto, solo me permito un libro silencioso, es como no hay palabras, yo no las tenía. Entonces por eso hay mucho también de vacío, ¿no? O sea, hay un juego con los vacíos, con los silencios muy fuertes, que es donde creo que te permite a ti como lector también descansar y sentir. Es como, ¿no? Te puedes ir deteniendo, dejar como que la emoción, no sé, es como coger cada silencio como unas palabras internas, ¿no? Y esto de la inteligencia, o sea, hasta dónde tú apuestas por esa inteligencia. Claro, uno de los grandes problemas es que no apostamos por la inteligencia de los niños como grandes lectores, ¿no? Y creo que es fundamental hacerlo, o sea, poder presentarles, porque ellos, o sea, porque son grandes lectores, porque lo necesitan, porque son mucho más conscientes y no sé, de todas estas cosas que pasan alrededor nuestro, ¿no? Ay, perdón. Entonces, sí, yo creo que es apostar porque van a ser mucho más capaces de lo que imaginamos de tener una interpretación sobre lo que están viendo, que ni siquiera, con la que ni siquiera a veces contamos, ¿no? Pero algo que sí creo que, yo no sé si me estoy yendo por las ramas, pero no quería dejar como de mencionar un poco que lo que sí creo que intenté hacer para poder aproximarme también con un tema tan duro a los niños sin dejar de que sea duro, es la utilización justamente de animales y no de personas, ¿no? Quizás si hubiera puesto personas hubiera sido demasiado. Entonces lo que genera cuando uno ve una imagen como la que puede ser la que enseñé del conejito, que está muerto, que la gente, que los otros lo están despidiendo. Si esto fuera hecho con una persona, sería demasiado duro, que es lo que nosotros vemos en las imágenes y de pronto es como, uff, ¿no? Entonces es una manera también de que ellos puedan empatizar más con lo que están viendo, que les permita acercarse a eso, ¿no? Este tema. No sé si es un poco... No, eso está bien. Ah. Dolores nos planteaba la pregunta, ¿qué es la LIG y qué entendemos por infancias, por juventudes, qué entendemos por lectura, por literatura? Y ahí nos hablaba de Katsumi Komagata y de la sensibilidad que aparecen en sus libros, en sus lecturas, y de cómo aproximarse a esa lectura y a esos libros desde la sensibilidad. Entonces nos preguntaba, entonces, ¿para qué sirve la LIG, la literatura infantil y juvenil? ¿Para qué sirve la lectura si es que sirve para algo? ¿Qué tipo de lectores queremos formar? Nos interpelaba, ¿qué queremos formar acaso lectores? Y ella decía, es que somos los mediadores, los que publicamos, seleccionamos, compramos, indicamos. Somos los adultos los responsables por lo que los niños y las niñas leen y dejan de leer. Entonces ella abordaba el tema de la importancia de la lectura y la importancia de la diversidad de lectores, de género, de temas, de formatos, de narrativa. Y entonces que esa diversidad, ese jardín florido debe habitar en nuestras bibliotecas, en nuestras escuelas y en nuestras casas. Y para eso entonces nos mostraba una selección de autores ya diríamos clásicos de la literatura infantil y juvenil en la línea de lo que estamos hablando, del libro ilustrado, del libro álbum, como Maurice Sendak o Beta Pakowska o Sil Silverstein o Tommy Ungerer o el mismo Anthony Brown que volvió a referirse ahora Dolores,
o el grandiosísimo Shaun Tan. Claro, entonces nos dice ya, pues, nos enfrentamos a una diversidad. ¿Cómo vamos a seleccionar entonces? ¿Cuál será la lectura en primera infancia? ¿Cómo saber lo que los niños y las niñas pueden leer o no, o pueden leer todo? Podemos hablar de todos los temas, dice ella. Podemos hablar no solamente de todos los temas, podemos hablar de libros informativos también. Y es el libro álbum el más importante porque es el primer museo que el niño descubre. Entonces nos hace un llamado a no infantilizar a los niños, a tratarlos como adultos que están en un proceso distinto del nuestro, y a tratarlos con poesía, porque es un lenguaje que van a entender. Isa nos embarcó en un viaje. Isa Watanabe nos puso en el rostro de un niño migrante durmiendo en las peores condiciones en que puede ser tratada cualquier persona. Y entonces empezó a dibujar y nos mostró cómo hacía tiernos dibujos de animales que iban viajando, que iban migrando, y cómo eso se transformó en la historia de un grupo de migrantes, y ese viaje fue el viaje no solamente de los migrantes, fue el viaje también del libro y fue el viaje que nosotros hicimos para comprender que historias duras, que historias tristes, que historias muy dramáticas pueden ser parte también de un libro infantil, pueden ser parte de una forma de contar, de una forma de encontrarnos, de una forma de narrar. Yo quisiera saludarlas a ustedes dos. Para mí es un verdadero honor y un orgullo estar hoy, ya esta tarde, con Dolores y con Isa. Y nada, si quisieran despedirse, vamos cerrando. Bueno, yo agradecer también. Ha sido una maravilla, además, poder estar contigo también, pero con Dolores. Porque como decía ella al principio, no solamente es una increíble profesional, sino que además nos queremos mucho. Es una gran amiga. Entonces, nada, me ha encantado compartir esto, he aprendido mucho también con lo que ha mostrado y nada, agradecer a la Biblioteca Nacional y a la gente que ha estado mirando esta conversación. Dolores. Yo también agradecer, me ha encantado compartir con vosotros, y una de las cosas más duras para mí en este momento ahí de la pandemia es estar lejos de mis amigos, de poder estar compartiendo con vosotros. Tendría que haber visto a Isa en Bolonia, no hubo Bolonia, a lo mejor tú volver aquí a Brasil, no has venido a Brasil. Entonces, estas oportunidades son para mí geniales y me conectan de nuevo con el mundo y con las personas con las cuales trabajo y me identifico y admiro. Entonces, muchísimas gracias a la biblioteca, muchísimas gracias a todo el mundo que nos está escuchando y a ti, Gonzalo, por invitarnos. Y feliz de estar con vosotros dos. Feliz. Muy feliz. Todos estamos felices también de haberles escuchado. Lectura, Biblioteca y Comunidad sigue el próximo el próximo miércoles 9 de septiembre con bibliotecas comunitarias, y nos encontraremos con una gran experiencia de una biblioteca comunitaria en el Perú, de una biblioteca comunitaria en la Sierra Nevada, en Colombia, y de una biblioteca comunitaria en las afueras de Sao Paulo, que, bueno, Dolores bien conoce. Esas historias no se las pueden perder a la misma hora el miércoles 9 de septiembre. Y les recuerdo seguir con la programación de la Biblioteca Nacional del Perú, que está llena todos los días, en las mañanas, en las tardes y los fines de semana, llevando cultura, información y recreación para todos y todas. Vamos a cerrar como abrimos, con la lectura del cierre del mismo libro que leímos, El idioma secreto, de María José Ferrada, Premio de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela del 2012.
El idioma secreto me lo enseñó mi abuela, y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó, me dijo que antes de que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Y ahí adentro estaban las palabras, y con ellas hice mi habitación en el mundo. Muchas gracias. Hasta el próximo mes.